sintiendo. Creo que ese va a ser nuestro plano. Ya. Sí. Ahí. Y Marcelo, necesito que des un aplauso para poder. Me dices. Cuando quieras. Fuerte. 1. Fuerte. Va a ser para que yo sincronice audio y video. Sí. Uy. Ya. Bueno. Buenas tardes, Eduardo Scott Moreno. En próximas fechas presentas He de morir de cosas así. ¿Cuál ha sido el trayecto, el camino que ha seguido esta novela? Buenas tardes, Cecilia. Sí, el libro se va a presentar en una semana exactamente en el Centro Portales. Hace mucho tiempo yo dije que empecé más bien como un lector desde muy temprano. Siempre me atrajeron las novelas con ser humano, con sentido profundo de lo que es la vida, de lo que somos nosotros. En este entendido y como un resumen grande, puedo decir que la novela trata básicamente sobre la vida de 3 mujeres. Ellas son muy distintas entre sí, como habrás podido ver de la lectura. No está ambientada en nuestro país, sino en otro lugar. Y transcurre además otra característica en un tiempo muy breve. En realidad es un día entero el que transcurre de principio a fin. ¿Por qué es una novela de tantos escenarios? Tiene escenografías dramáticas, gigantescas, casi como un lenguaje del cine, ¿no? Hay muchas panorámicas que rodean a estos 3 personajes. Bueno, hay personas, me parece que estoy entre ellos, que son visuales. Me acuerdo cuando yo leía de niño a Sandokan, Las aventuras del tigre de la Malasia, o a Julio Verne, a leer fuera del universo del lenguaje que cada uno construye, que construimos en la lectura. También había para mí una recreación visual muy grande. Es por eso que tú dices, parece que son imágenes de cine, pero son muy importantes porque es el ser humano, en este caso las 3 mujeres, que están en un caso, en un lugar desolado y algo abandonado, que está al norte de un estado y es un otoño algo frío. Creo que, y tú me has interpretado, se expresan las vivencias y la visión que existe de ese paisaje y la forma en que ese paisaje moldea un poco los comportamientos de las personas que están ahí. ¿Por qué Nueva York y no Bolivia, digamos, La Paz o Cochabamba? ¿Por qué no? Bueno, la pregunta es amplia. Tengo que decir que tengo 2 novelas no publicadas, que transcurren en Bolivia. Sin embargo, en este caso hay ambientes como el del lesbianismo, las relaciones intelectuales que tiene una de las protagonistas con su padre, una familia irlandesa católica muy conservadora, que no era posible repetir en Bolivia. Hay que decir que Bolivia, respecto a ciertos sectores de los Estados Unidos, posee una sociedad mucho más liberal que la norteamericana en ciertos sectores. Y hay otros, como los de la guerra, que Bolivia no es partícipe de eso. Se detalla, aunque brevemente, la guerra que está sucediendo en Irak, que es una agresión del ejército norteamericano, una agresión política basada en fines económicos con el pretexto de derrocar a un dictador. Eso no era posible que se haga en Bolivia. Y finalmente el aspecto cultural de esa sociedad es más extensa y más profunda en la variedad de manifestaciones culturales. La novela empieza en que están en la embajada de Camboya, por ejemplo. Eso no era posible reproducir en nuestro país. Bien, este triunvirato del que hablaremos después en la segunda pregunta está mediado por lo intelectual y por el cuerpo, ¿no? Por una erudición y también por un
por una erudición corporal también, ¿no? ¿Por qué has generado esta dinámica entre los personajes que reflexionan, teorizan, citan, y en el cuerpo, digamos, también hay otro tipo de aproximación a ellas? Cierto. Alguna vez dije yo, y utilicé un ejemplo, que los seres humanos somos inmensamente parecidos en los sentimientos y en los anhelos que tenemos. Esa es la primera parte de la pregunta. Y somos inmensamente diferentes en los deseos y visiones que tenemos de la vida, de las religiones y de otras cosas. Concluyo así. Me parece que un egipcio de hace 3000 años que hubiese vivido en Karnak, un egipcio común, si es que podría utilizarse ese término, tiene los mismos sentimientos que nosotros. Todos queremos amar, todos queremos vivir una vida plena, todos deseamos vivir, como digo, plenamente. Pero cuando nos diferenciamos es en las creencias que producen las guerras, las divergencias en religión. Estas mujeres son, como has visto, son tres extremos de personalidades, pero que se unen precisamente en eso, en lo humano, en el deseo de vivir y de amar. Y en este sentido, estos tres personajes crean una especie de sinergia, una biosfera, ¿no? Donde el mundo en algún punto no llega a tocar, y sin embargo está la muerte rondando, sobre todo a uno de los personajes. ¿Cuál es tu relación con este registro, ¿no?, de la muerte que está presente, pero no? Creo que la muerte para para todos los seres humanos es lo más tremendo que nos ocurre, ¿no? En este caso, una de los personajes, Marion, ha sufrido la pérdida de su hijo único y no puede superar esa pérdida en una cantidad de cosas, de vivencias que tiene a lo largo de la novela. Definitivamente la muerte y el saber que vamos a morir es lo que marca la diferencia entre el ser humano y el resto de todas las especies que habitan en el mundo. Ese deseo de amar y de permanecer en la vida es también otra diferencia que tenemos los seres humanos con los otros seres vivientes que hay en nuestro universo. Bien, dos preguntas más. Una de ellas tiene que ver con que es una novela muy solar, ¿no? Tiene mucho esto de la luz y la sombra que están constantemente asediando y dibujando a los personajes. ¿Cuál es tu relación con la luz? Bueno, total, completa. Soy visual, como te dije, muy visual. Y hace un momento hablábamos de algunos pintores y de paisajes que me han impresionado. Me gustan mucho los clásicos, Klimt. Hay una escena que transcurre en la playa en que hay una luz blanca que está con una neblina todavía que permanece en las primeras horas de la mañana, y ellas, las dos personas que están ahí, se aventuran a entrar en un mar gélido. Hay un contraste entre el frío y la luz definitivo. Y hablaba yo de algunos pintores. La tapa es un pintor austriaco muy conocido, Klimt, porque hace recuerdo a esos personajes, el deseo de amar, el anhelo de luz que tenemos las personas. Precisamente hablando de esta escena del faro, ¿tú apareces ahí? Muy brevemente, como un hombre mayor que trata de consolar a la mujer que ha perdido a su hijo, pero no deben ser más de 3 líneas. Creo que quiere darle a entender al hombre que lo que ha sucedido ya no puede retrotraerse. ¿Es por eso que los personajes masculinos son periféricos en tu novela? Eso lo dijo un observador de la novela, que era Silvio Mignano. Son periféricos definitivamente. Incluso hay algo de lo que no se ha hablado. Creo que una de las bolivianas más importantes, Cochabambina, es Adela Zamudio. Tiene un gran poema que, junto con un amigo, lo hemos pasado al idioma inglés, y hasta donde entiendo es la primera traducción de Adela Zamudio al inglés de ese poema.
el que te ha bastado nacer hombre, que podían hacer cualquier cosa. Hace 100 años vivíamos en una sociedad que tenía mucho de islámica en cuanto a los derechos de la mujer. Es también rescatar, porque entre el hombre y la mujer no hay tantas diferencias, el rescatar el valor que tuvo esta escritora, Adela Zamudio, para enfrentar una sociedad, porque se conoce la guerra que ella sufrió de parte de la Iglesia Católica y de un monseñor, no recuerdo su nombre, quizás es mejor olvidar ese nombre. Eso es Cecilia. Y para finalizar, ¿es fácil para ti escribir finales? ¿Puedes despedirte de tus novelas? No es fácil. Para mí escribir es dificilísimo. Y alguna vez dije, y no cumplí mi palabra, que iba a dejar de escribir. Recordaba a Borges, que dijo: la felicidad de la lectura, leer me hace feliz. En cambio, escribir, claro, cuando uno concluye hay un sentido de haber realizado algo, pero para mí es muy difícil. Creo que sí, me despido con esta segunda edición, me despido de morir de cosas así, tengo otros proyectos. Sin embargo, esos personajes, las vivencias que he revivido y he vivido también, he aprendido algunas cosas, aunque parezca raro decir de los personajes de la novela, los personajes siempre van a permanecer conmigo. Muchas gracias. A ti, Cecilia, gracias.